Eric Flores se registró ante el INE como aspirante presidencial en la modalidad de candidato independiente. Pretende representar a los evangélicos en México. Sin embargo, los partidos que él construyó, Encuentro Social y Encuentro Solidario, han fracasado al no alcanzar el 3% mínimo de votación. Hugo Eric Flores y el pentecostalismo conservador aquí, en Sacro y Profano. Hugo Eric Flores Cervantes nació el 8 de agosto de 1970. Actualmente tiene 53 años. Nace en el seno de una familia enlazada a la Iglesia de Dios, agrupación de corte bautista. Estudia en una preparatoria presbiteriana, en el Instituto Juárez, en el sur del DF, y desde muy joven milita políticamente. Trabajó con el grupo priista de Colosio y posteriormente fue asesor de Ernesto Zedillo bajo la dirección de Liévano Sáenz. Ha sido fundador de los desaparecidos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario. Flores es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y estudios de doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard. Ha trabajado en distintos despachos de abogados tanto nacionales como extranjeros. Hugo Eric Flores fungió como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en la época del calderonismo y tiene la costumbre de aliarse con el mejor postor sin ningún pudor. Hugo Eric Flores ha fundado el Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro Solidario. En ambos perdió su registro al no alcanzar el mínimo de 3% de la votación que exige la ley electoral. El mayor señalamiento crítico consistió en haber construido partidos confesionales de corte neopentecostal. Eric Flores Cervantes se dice cristiano, pero no ministro y mucho menos pastor. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hace una semana analizamos a Eduardo Verástegui y el acecho de la ultraderecha católica en México. Causó mucha polémica en redes, por cierto, este programa. Ahora toca el turno de Hugo Eric Flores, quien también se registró como candidato a la presidencia bajo la modalidad de candidato independiente. Vamos a asomarnos al sector que aspira a movilizar. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué ahora Hugo Eric Flores pretende conquistar este pentecostalismo, sectores conservadores? Y para ello agradezco la presencia de Leopoldo Cervantes, estudioso de estos temas. Leopoldo, gracias por estar acá. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo con Verástegui y ahora pues viene ¿cómo podemos decir? Un primo cercano de él, sobre todo en términos ideológicos, religiosos, que es Hugo Eric Flores. ¿Cómo ves quién es este personaje, Eric Flores, y en comparación con Verástegui? Hola, Bernardo. Pues mira, lo cierto es que se plantea un contraste muy interesante entre las dos candidaturas independientes, vamos a decir, tradicionalistas o ultratradicionalistas desde el punto de vista religioso. Yo vería un cierto dualismo en estas candidaturas independientes porque Verástegui pues, representa definitivamente el catolicismo, la ultraderecha católica. Y el caso de Flores Cervantes es también similar en el sentido de que pretende, como bien lo usas el verbo ahora, movilizar sectores que no son recién llegados a la arena política, estamos hablando casi de 30 años más o menos de presencia política en el país, pero que no ha alcanzado a cuajar esa búsqueda de representación, como también se decía, del ambiente evangélico y particularmente, como se ha subrayado aquí en el programa ahora, del pentecostalismo o neopentecostalismo conservador. Al decir neopentecostalismo conservador se supondría que habría un neopentecostalismo no conservador. Difícil de plantear, incluso en América Latina, la existencia de esos sectores. Habría que pensar en algunas cosas que están pasando, por ejemplo, en Venezuela, para contrastar un poco más y tal vez en Brasil. Pero lo cierto es que el caso de Hugo Eric plantea o replantea, porque él no es recién llegado en la política, el contraste necesario también entre un político un político cristiano y un cristiano metido a la política. El caso suyo se mueve entre los dos planteamientos porque él ha escrito recientemente en algunos artículos
cuál debe ser el papel de un político metido de un político que quiere participar directamente, pero representando factores religiosos muy claros. En el caso suyo, como bien se subrayó en la introducción, Encuentro Social y Encuentro Solidario han sido partidos marcadamente cargados hacia la derecha, defendiendo posturas similares a las de la derecha católica, en el caso del aborto, de las uniones de personas, uniones diferentes y demás, y su postura ha sido muy, muy conservadora. Entonces estaríamos un poco en ese balance o desbalance entre el político cristiano y el cristiano metido a la política. Él está más cargado a la política porque viene de ahí. Ahora, es muy interesante también, Leopoldo, seguir la trayectoria. Él ha estado acá en Sacro y Profano, ha tenido la oportunidad de conversar y es así como es resbaloso, no es frontal, no es sincero incluso, ¿no? Así, es duro lo que digo, pero se me hace camaleónico. Pero su trayectoria lo avala. Él estuvo muy al principio, él se formó en el PRI, él se forma como asesor en la época de Luis Donaldo Colosio, después con Ernesto Zedillo. No sé qué pasa, después está con Felipe Calderón, forma parte del gabinete de Felipe Calderón, que tiene ahí problemas muy serios, y hace alianza con Casa sobre la Roca, otro grupo, digamos, neopentecostal de élite, podríamos decir. Después de ahí hace alianzas con Convergencia, vuelve al PRI, ¿no? Y en el 18 hace alianzas con Morena. Como un personaje con esta capacidad de brincoteo se presenta como una persona sólida frente al auditorio. Sí, tienes razón. Recuerdo muy bien el programa en el que participó acá y efectivamente ahí mostró, después de no haber querido aparecer mucho, no querer tener tantos reflectores cuando se forma el partido inicialmente, en una etapa posterior tuvo demasiados reflectores, en mi opinión. Recuerdo muy bien su primera participación en la tribuna en la Cámara de Diputados en 2015. En septiembre de 2015, él anunció con bombo y platillo que con su presencia Dios regresaba a la Cámara de Diputados. Entonces sí es una personalidad camaleónica, como bien lo dices, extremadamente pragmática. Y yo terminaría en esta parte invitando incluso a la audiencia a que se acerque a los artículos periodísticos que ha publicado recientemente. ¿En dónde los publica? En el Heraldo de México. Pues ahí está, ahí tiene usted, entonces, acérquese a estos artículos. Vamos a una pausa. Estamos hablando sobre Éric Flores y el pentecostalismo conservador. Una pausa, usted sintoniza Sacro y Profano. Regresamos. Nuestro tema es Hugo Éric Flores y el pentecostalismo conservador, evangélicos conservadores, cara a, digamos, el interés de presentar su candidatura independiente a la presidencia de la República. Y en el segmento anterior, podríamos decir, hemos visto a un personaje camaleónico y muy cercano en términos ideológicos a lo que es la ultraderecha católica. Ahora bien, una pregunta como de fondo, de trasfondo. Mientras que en América Latina los grupos pentecostales están teniendo mucho peso, no solamente religioso en esta mutación ante la crisis del catolicismo, sino también política, con bancadas evangélicas, con candidatos evangélicos, hasta presidentes han tenido, Jimmy Morales, Bolsonaro en Brasil, etc. ¿Por qué en México no ha cuajado esta perspectiva político-religiosa, ¿no? Sabemos bien que tiene ahí un 11%, un 11.2% de evangélicos en el país, pero políticamente no ha cuajado. El hecho es que Encuentro Social 2 veces ha fracasado. Podría plantearse de varias maneras. Por un lado, está el hecho de que hay sectores o zonas del país donde la presencia evangélica es mucho más fuerte. Hablemos, por ejemplo, del sureste. Claro. En el sureste, Encuentro Social y Encuentro Solidario no logró consolidar el proyecto. Ha tenido que seguir volteando la mirada hacia el norte, particularmente donde inició como partido local.
o regional. Baja California, ¿no? Baja California sobre todo, quizá un poco más algunos estados hacia el centro, pero la fuerza del sureste es muy similar a lo que pasa en Centroamérica. Hay proporción incluso en Chiapas también, arriba quizá del 30% de la población. Pero al mismo tiempo está también la desconfianza hacia el ambiente político. A mí me gustaría comparar y tocar directamente el punto de las candidaturas que el PES buscó por fuera, con personajes muy conocidos, muy celebrados, muy famosos. El caso de Cuauhtémoc Blanco es verdaderamente desquiciante, porque justamente Cuauhtémoc Blanco entró en confrontación directa con Hugo Eric Flores y hubo un choque total, un desencuentro absoluto. Y como mencionábamos en los artículos periodísticos que ha estado publicando recientemente, Hugo Eric ha estado como disecando, desglosando esos temas y ha mostrado que efectivamente la presencia evangélica, a la cual no hace mucha referencia, no estaría pensándose tanto en que ese sería su punto principal. Su target, su mercado. Su mercado. No se está dirigiendo tanto a eso. Yeah. En realidad, en los artículos no ha hecho ninguna referencia a la candidatura independiente. Extraño. Es extraño, pero al mismo tiempo, y eso es muy llamativo en el caso suyo, él conoce muy bien la política a nivel regional. Ha escrito, por ejemplo, sobre lo que puede pasar en las elecciones estatales en Chiapas, y él piensa seguir en orden de los 9 estados que va a haber elecciones para gubernaturas el año entrante. Él ha empezado a analizar progresivamente eso. Es un análisis minucioso y muy llamativo. Ahora, ¿qué grupos religiosos podrían estar apoyando a Hugo Eric Flores? Se ve complicado porque esa experiencia que tuvo cuando buscó el apoyo en el sureste, particularmente en Tabasco, lo cual no es ninguna coincidencia, no encontró el efecto que él esperaba. Ese debate sobre si hay un voto evangélico o no, parece que en el caso de México estamos yendo a la respuesta rotunda de que no se ha logrado construir ese voto evangélico como tal, aun cuando muchos sectores de estas iglesias, de estos movimientos, sí están muy cargados a la derecha. Hay una decepción también que debe mencionarse en relación con el sexenio que continúa. En el caso de este sexenio, hay una cierta decepción entre las iglesias en relación con los temas álgidos, aborto y demás. Se siente que este gobierno está como promoviendo esas cuestiones y ahora como que se está otra vez lanzando la propaganda interna de no apoyar candidatos que no estén a favor de la agenda pro vida, particularmente. Yeah. En redes sociales está muy fuerte eso ahora. Ahora, algo que también habría que preguntarse si prendió o no, en las dos versiones del Partido Solidario y el Partido Encuentro Social que él promovió, sus campañas eran campañas de odio contra las mujeres, contra las minorías sexuales, contra cualquier forma, toda la lógica de la teoría femenina estaba profundamente cuestionada, sobre todo el aborto. No aprendió. Entonces es curioso, ¿no? Porque era la oferta para el sector que él quería conquistar y no aprendió. Sí, porque incluso ahora que se sigue combatiendo tanto desde esos mismos sectores la cuestión de la ideología de género, los libros de texto gratuitos que también siguen a debate, parece que no hay suficiente coincidencia allí con la propuesta como tal. Efectivamente, ni en ninguna de sus dos versiones este partido logró prender y capturar la atención o el apoyo de estos sectores. Los sectores están yendo ahorita a esos planteamientos que a mí en lo particular me recuerdan propaganda de hace 60 años, donde se decía cristianismo sí, comunismo no. O sea, en ese nivel está ahorita la propaganda para no apoyar a ningún candidato que tenga esa agenda. Ahora, Leopoldo, has planteado un tema de fondo acá en México. Mientras que en otros países pareciera ser que si hay un voto corporativo en términos religiosos, en México no. No lo hay ni en el lado católico como tal, se percibe este voto religioso, incluso promovido. Yo recuerdo las afirmaciones de la gente de Norberto Rivera, por ejemplo, un voto de castigo contra el PRD porque tiene... Y no se dio. Al contrario, el PRD surgió con mucha fuerza cuando la Iglesia Católica lo amenazó. Y en el caso del PES, estamos hablando de algo
de una constatación muy profunda en nuestra sociedad. No hay voto religioso hasta el momento. Y Hugo Eric ha estado recordando en los artículos a que he hecho referencia, ha estado señalando esto del voto de castigo. Él como que se quiere montar un poquito en esa ola para ver si el voto de castigo ahora impacta en la parte ideológica en esos temas tan difíciles. Porque, pues ponte a pensar, hay una crisis de la clase política, ¿no? Un rechazo a los partidos políticos. Hay una crisis del catolicismo que se está derrumbando, ¿no? Y uno pensaría con cierta lógica que propuestas como estas, con otros mercados, podrían tener cierto sentido para estos sectores. Pero en los hechos no se ha dado así. En los hechos, más bien, ofertas como esta, o uno podría suponer como las de Verástegui, no van a aprender. No sé qué pienses. Yo estoy de acuerdo con ello. Pienso que la parte política más fuerte está en otro lugar, no está tanto en el terreno de lo religioso, aun cuando vayan a conseguir, pensemos, tienen el tiempo limitado para conseguir su porcentaje de aquí hasta el mes de enero. Y los 17 estados que tienen que alcanzar para que tengan presencia y poder avanzar para llegar a la boleta, a mí me parece que tampoco se va a lograr. Muy bien, vamos a una pausa, Leopoldo, si lo permites. Estamos hablando sobre las repercusiones que podría tener la eventual postulación de Hugo Eric Flores como candidato a la presidencia de la República vía la fórmula de candidato independiente. Me quedo con dos cuestiones aquí. Una es la no existencia o la no madurez del voto religioso, y la otra, pues, esta no vigencia o poca atracción de postulados conservadores en la sociedad. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Abordamos el tema de Hugo Eric Flores y este pentecostalismo conservador. Pregunta si va a cuajar o podría estar sustentada una candidatura a la presidencia. Y una de las paradojas que están flotando en la reflexión que estamos haciendo en este momento con Leopoldo Cervantes es el tema de minorías políticas o político-religiosas que pretenden arrebatar, aplastar los derechos de otras minorías raciales, sexuales, causas de mujeres, etc. Y es una paradoja compleja porque estamos hablando de minorías contra minorías y que se defienden mutuamente. En el proceso electoral del 18 hubo muchas demandas de grupos gay, lésbico, gay, etcétera, diciendo, estos me están agrediendo, ¿no? Y las campañas eran monstruosas. Mostraban el feto en una bolsa, ¿no?, en uno de los spots, y ese feto sangriento, bueno, lo bajaron porque era realmente muy criminalizador de las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves esta paradoja, Leopoldo? Pues en Hugo Eric Flores no es nada sorprendente sumarse a esa agenda extremadamente conservadora y sobre todo observar que él parece no tener suficiente contacto con este lobby evangélico conservador que ha surgido y que está representado por el Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana que dirige a Aarón Lara. No parecen tener buena relación, incluso este movimiento parece que está promoviendo, otra paradoja más, está promoviendo más bien el voto por Verástegui, porque se identifican más con una postura, digamos, más firme, más dura, más grandilocuente, muy agresiva. Y Hugo Eric no tendría tanto ese perfil, además de que ya tiene toda esa trayectoria que se mencionaba, y aunque no está tan fijo él en la memoria de ciertos grupos, parece que no va a aprender suficientemente su propuesta, precisamente porque como que le falta carne, como que le falta fuerza, como que le falta sustancia para ser más específico, con todo, y que él no ha dejado de tocar el tema en los artículos que ha publicado recientemente, lo ha tocado directamente. Él es un político profesional y sabe. Sí. Sin embargo, está pagando el costo de... Que de hecho, esa es otra diferencia que tiene con Verástegui. O sea, el político, vamos a decir, más característico de estos últimos años en el ambiente religioso evangélico es él.
pero no logra capturar el voto por otras razones. Pues está pagando el costo de ser camaleónico, ¿no? De Sí. a veces ponerse progresista y a veces, ¿no? Darle vueltas. Y también Hugo Eric Flores no tiene un carisma sólido, ¿no? Como que le falta, no es un problema ni de raza, ni de piel, ni nada, como que le falta convicción a la hora de hacer planteamientos políticos. Yo lo he visto en algunas intervenciones, entonces, pues tiene ese hándicap en contra. Yo quisiera preguntarte, finalmente, Leopoldo, y agradezco mucho tu presencia acá, ¿le va a alcanzar? ¿Tendría estructura? Me has dicho que se ve difícil. Pero quiero volverte a hacer la pregunta, es decir, porque para lograr este 1% del padrón electoral, que es casi 1 millón de firmas, por lo menos distribuidas en 17 estados, se requiere una estructura tremenda, no es cualquier cosa. ¿Tendrá la estructura Hugo Eric Flores para esto? Yo la estructura que he visto que tiene él se ha centrado sobre todo en el trabajo que hizo en Morelos. En Morelos sí es muy conocido. Y en los lugares que también se mencionaban donde empezó el partido como partido regional. No creo que alcance en otras regiones particularmente difíciles de manera histórica para el protestantismo y el pentecostalismo, zonas, por ejemplo, del occidente, Jalisco, Michoacán, estados, Aguascalientes incluso, donde no creo que alcance a tener una presencia fuerte porque la estructura no le va a alcanzar. Estos estados que mencioné, probablemente ahí sí alcance, pero no va a ser suficiente para obtener todo eso. Y a mí me gustaría también señalar otro aspecto que tiene que ver incluso con su propia formación como evangélico, como tal. En el caso suyo hay un gran déficit teológico en relación con los temas de la política. Se puede apreciar eso también en los textos que ha publicado, especialmente cuando se refiere a la Biblia. Su lectura que hace de la Biblia en términos de la teología política, como se le llama, es bastante superficial y no alcanza a definir suficientemente su programa, su proyecto, que vamos a ver cómo lo va a vender ahora para obtener este porcentaje que requiere. Lo veo complicado. Pues muchas gracias, Leopoldo, por conversar con nosotros, ayudarnos a entender este fenómeno complejo. Yo me quedo en que no hay voto católico, ni religioso, ni pentecostal en México, por lo menos hasta ahora, quién sabe en el futuro. Y 2, le falta punch a nuestro personaje de hoy, a Hugo Eric Flores. A pesar de tener una larga experiencia política, no tiene, digamos, la suficiente contundencia que por lo menos Verástegui sí lo plantea. Además, Verástegui pues es un bisoño, es alguien que recién está entrando a la política, no tiene todo este pasado que, por ejemplo, tiene Hugo Eric Flores. Y otro elemento también que es importante constatar es que la ultraderecha ha dejado de ser solo católica. También tiene una representación evangélica y Hugo Eric Flores representa estas tentativas. Y quién sabe, bajo ciertas circunstancias, estas derechas o sectores conservadores pueden convertirse en aliados. Ambas, derecha católica, derecha neopentecostal, cuentan con recursos humanos, económicos, fuertes vínculos internacionales, especialmente con poderosos grupos afines en Estados Unidos. Y caray, como si no tuviéramos tanto con frena, ahora emergen, irrumpen Verástegui y Hugo Eric Flores. Por tanto, hay que resignificar el conservadurismo religioso y radical en nuestro país. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.